Corría el año 1988, en una zona rural en el sur del Perú. Una mujer, luego de haber sentido sus primeras contracciones que anunciaban el nacimiento de su pequeña bebé, de tan solo 7 meses, una pequeña bebé tan pequeña que todos dudaban que podría sobrevivir. Tanto así que muchas veces, tanto papá como mamá se turnaban para poder despedirse de esta pequeña bebé, sin imaginar que un día se convertiría en una mujer psicóloga, empresaria social, directora y fundadora de una organización social de alto impacto en su región. También sería conocida como una de las 200 mujeres del Bicentenario y sería reconocida también como una mujer ejemplo de superación frente a las adversidades. Hola, soy Carmen Ninataca y hoy he venido a contarte mi historia. La historia de una vida ordinaria que cuando la vida probó su valor, se convirtió en una vida extraordinaria. Transcurrieron los años con total normalidad, entre juegos, risas y travesuras, sobre todo muchas travesuras. Un día amanecí con fiebre, dolores articulares, sin imaginar que este sería el inicio de una enfermedad que me acompañaría el resto de mi vida. Artritis reumatoidea juvenil, ese era el diagnóstico. Teniendo ya un diagnóstico, teníamos la esperanza que con un tratamiento adecuado podríamos recobrar nuevamente la salud. Era la esperanza que abrazaban mis padres, así que sí. Comenzamos la búsqueda incansable de nuevos tratamientos. Estos nuevos tratamientos, cuando tuve ya 12 años, empezaron a dar resultados, pues encontramos uno que ayudó a mejorar mi salud. Tanto así que empecé a volver a acariciar mis sueños. Los 12, 13, 14 y 15 años fueron los años donde más disfruté mi libertad. Este tratamiento tenía una dieta muy estricta y un día mi cerebro adolescente me dijo: Carmen, no pasa nada si solo por hoy rompemos esta dieta. Y sí, amanecí con dolores articulares, mucha fiebre, dolores intensos que anunciaban una recaída. Dolía tanto que ya ningún medicamento podía hacer efecto, pues desde muy pequeña había sido sometida a tratamientos muy agresivos para controlar mi enfermedad. Así que empecé a hacer resistencia a cada medicamento. No había alguno que pudiera calmar el dolor. Como un mecanismo de defensa, me quedé quieta. 9 meses bastaron para poder sumar un nuevo diagnóstico: anquilosis múltiple, que es la solidificación de las articulaciones. Había perdido el 90% de movilidad y con este 90% había perdido el 90% de mi libertad. Los siguientes años fueron muy duros. Transité de manera irracional entre todas las etapas del duelo, principalmente en la negación, pues nadie a los 15 años está preparado
para poder vivir en una silla de ruedas. Así que estuve entre la negación y la ira, pues no podía, con la impotencia y la frustración de poder llevar esa responsabilidad que al final yo había causado, ¿no? Con una simple travesura. Los 15, 16, 17 años se vivieron como una noche oscura, la noche más oscura que me tocaría vivir. Un día desperté y así sin querer queriendo me vi reflejada en un espejo. Y fue ahí donde vi una imagen que no contrastaba conmigo, con lo que yo quería. Y vi a alguien un tanto desarreglada, con un semblante triste, en una silla de ruedas. Y fue ahí donde pensé, probablemente ese sería mi nuevo estilo de vida permanente y probablemente esta es la única vida que me tocaría vivir, así que empezaría a vivirla. Ahí lo decidí y fue ahí donde decidí dejar de tener el control y solté el control de todo aquello que no estaba bajo mi control. Por ejemplo, volver a caminar era un sueño que probablemente todavía no podía realizarlo. Sin embargo, habían otros tantos sueños que sí. Y es ahí donde en el 2008, junto con un grupo de amigos, fundé una organización social, Misión Sonrisa Narices Verdes. Nos formamos en clown hospitalario, payasos de hospital. Hicimos intervenciones en lugares emocionalmente vulnerables, asilos, penales, cárceles, hospitales, y desde el 2008 hasta el 2021 impactamos cientos y miles de vidas de manera positiva, llevando la risoterapia, terapia de la risa, con una nariz clown verde, color de esperanza, logramos impactar cientos y miles de vidas, no solo de nuestro público beneficiario, sino de tantos clowns y voluntarios. Fueron los 13 años mejores de mi vida, pues las puse al servicio de la sociedad y las puse en servicio de algo que yo siento que es uno de mis objetivos de vida. Para el 2021, no solo nosotros como organización nos vimos paralizados, sino también el mundo entero, pero especial mi mundo una vez más, pues en el 2021 un infarto fulminante se llevó a papá. La persona que más yo siento me amó en este mundo, pues él era el tipo de papá que cuando yo sentía tanto dolor articular que no podía ir por mí misma a mi centro educativo, él no dudaba en poder llevarme cargando en brazos, o cuando el dolor no me dejaba dormir, podía dormir siempre en su regazo. Era el tipo de papá que todos hubiéramos querido tener, y un infarto fulminante se lo llevó. Nuevamente mi mundo se detuvo, pero tuve que recordar que es otra cosa que yo no puedo cambiar, que es algo que está fuera de mi control, así que decidí volver a empezar. Para el 2022 empezamos una vida más madura, una versión más profesional. Empezamos a ejercer como psicóloga clínica,
fundamos un centro terapéutico en la ciudad de Puno con servicios pocos accesibles dentro de la región. Un centro de terapia física y psicológica que atiende a pacientes no solo de Puno ciudad, sino de toda la región. Pero vamos, no he venido a hablar aquí de mis proyectos o crecimiento personal. He venido a hablarte de cómo nosotros podemos darle sentido a una vida sin sentido, cómo cada uno de nosotros puede lograr convertir la adversidad en una oportunidad, cómo cada uno de nosotros puede lograr tener una vida resiliente. Y desde mi punto de vista, es muy importante empezar a creer en ti, aumentar nuestra autoconfianza, empezar a conocer nuestras emociones, nuestros miedos, nuestras limitaciones y empezar a abrazarlas. El contexto de cada uno es diferente. Tú eres tú y yo soy yo. Entendiendo eso, podremos entender que todo lo que tú puedes hacer de una manera, solo lo puedes hacer tú. No hay nadie más que lo pueda hacer de esa manera que tú lo harías. Otra cosa que entendí es que la vida nunca fue cuestión de aptitud, sino de actitud. Pues cada uno de nosotros podemos cumplir con todos los conceptos de belleza social, ser altos, ser esbeltos, ser guapos, muy guapas. Sin embargo, no creérnoslos, no creer en nuestras capacidades. Y empezar a creer en nosotros mismos es parte de empezar a creer en tus capacidades, capacidades que pueden marcar la diferencia. Probablemente si me hubiera puesto a pensar en mi aptitud al momento de guiar tantos jóvenes y voluntarios, 13 generaciones, en realidad, probablemente no lo hubiera hecho. Y si en algún momento, cuando empecé mi carrera profesional como psicóloga, y me hubiera puesto a pensar en la aptitud física, probablemente no hubiera empezado. Sin embargo, nunca vi ese tipo de problemas, sino empecé con toda la actitud y sobre todo con mucha decisión. Entendí también algo que es muy difícil de entender, y es que no todos los sueños se pueden hacer realidad. Sin embargo, siempre pueden nacer sueños nuevos, proyectos nuevos, y siempre podemos volver a empezar. Existen sueños como, por ejemplo, en mi caso, el volver a caminar, que es un sueño que sí, en alguna parte me gustaría, pero sé que es un sueño que por el momento tiene que esperar. Y mientras eso pasa, puedo dar vida a distintos proyectos que impactan de manera positiva en la ciudad, y siempre podemos volver a empezar. Y también quiero decirte que parte de construir este estilo de vida es empezar también a persistir, pero persistir en sueños y proyectos que están cerca de nuestro alcance, y entender que hay algunos que tienen que esperar todavía por un momento, ¿sí? Pero tenemos que persistir. Algo que también entendí en este camino es que todo aquello a lo que tú te resistes te limita, te somete, pero todo aquello que tú aceptas te libera. Y créeme que desde el día que yo acepté
que este es el estilo de vida que me tocaría vivir y lo abracé. Vivo de manera plena, de manera feliz. Y quiero decirte hoy que lo único imposible de lograr es todo aquello que tú no crees posible. Muchas gracias.